Cuba Información. Días atrás, agencias de prensa española y colombianas informaban de la supuesta presencia en Cuba de miembros de ETA, las FARC y el ELN, o sea, el Ejército de Liberación Nacional, basado en unos cables, parece ser que han aparecido de Wikileaks o algo así. Bueno, pues una nueva forma o un nuevo ejemplo de esta guerra mediática contra Cuba, también contra Venezuela, porque esta línea informativa de tratar de relacionar ETA, las FARC, el ELN con Cuba, con Venezuela, con ambos gobiernos, y sobre todo relacionarlos en el sentido de que les están dando cobijo, incluso, bueno, en el caso de Venezuela se ha hablado incluso de que hay campos de entrenamiento, bueno, qué sé yo, un sinfín de disparates, ¿no?, sobre este asunto. Vamos a analizar dos titulares sobre el caso que tú has mencionado. La agencia EFE titulaba hace unos días: Cuba acogió a miembros de ETA y de las FARC según Wikileaks, ¿no? Entonces, en este titular vemos que el según Wikileaks quiere decir que se le otorga a Wikileaks la categoría de fuente de información, como si Wikileaks, como si esta red redactara informes, redactara noticias, diera información sobre cosas. Lo que hace Wikileaks, y ya lo hemos dicho en otros programas, es reproducir, publicar, en este caso a través de otros grandes medios de comunicación, y espero que en el futuro lo haga directamente también Wikileaks cuando se lo permitan, publicar directamente los cables de los diplomáticos norteamericanos. Es decir, no es fuente de nada, simplemente publica unos cables cuya fuente original es el propio gobierno de Estados Unidos a través de sus funcionarios. Lo que dice un funcionario, en este caso el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana en su momento, es que existían informes, y eso es lo que dice él, su opinión, su versión, es que habla de informes sobre la presencia de miembros del ELN, FARC y ETA en La Habana. No menciona nombres, no menciona pruebas, no menciona absolutamente nada, incluso, y es algo muy importante que hay que señalar en todo este asunto, no aclara si son personas del grupo que llevan ya décadas en Cuba a partir de acuerdos gubernamentales, ¿no?, como por ejemplo el gobierno español y el gobierno cubano, o el gobierno español y el gobierno de Venezuela en aquel momento, el gobierno del fallecido Carlos Andrés Pérez, establecieron acuerdos y fueron personas refugiadas que pertenecían en aquel momento a ETA. Viven en Cuba desde hace muchísimos años, viven en Venezuela desde hace muchísimos años y no tienen ningún tipo de actividad ni relación orgánica con ETA ni... Entonces, estamos en presencia de un nuevo bulo. Es algo que recurrentemente, cada cierto número de años, aparece de nuevo, ¿no? Y un segundo titular, el de Europa Press, también el mismo día, dice: Estados Unidos detecta en Cuba a miembros de ETA y las FARC. Es decir, aquí ya la fuente no se la otorgan a Wikileaks, sino al gobierno de Estados Unidos, dándole legitimidad informativa, ¿no? Como si el gobierno de Estados Unidos no fuera el mayor oponente de Cuba y el primer interesado en que la opinión pública internacional piense finalmente que existe una connivencia del gobierno cubano con estos grupos armados. Y bueno, es un ejemplo más, yo creo, de la guerra mediática habitual contra Cuba, ¿no? Contra Cuba y Venezuela. Sí. Bueno, muy buenas noches a esas amigas y a esos amigos de la Revolución Cubana y del pueblo que están con nosotros. Nuestra cálida felicitación por esta fecha y por el próximo nuevo año. Efectivamente, es recurrente y es parte de, a falta de otros elementos y de argumentos, pues estos medios de prensa, estos grandes monopolios mediáticos, pues utilizan recurrentemente este aspecto para tratar de darle dinamismo a su campaña, a su guerra mediática contra dos países, curiosamente Venezuela y Cuba, que desarrollan, bueno, en el caso de Cuba, una revolución popular consolidada, ya próxima a cumplir 52 años, y en el caso de Venezuela, la revolución bolivariana, también un estandarte y un faro en América Latina de que se pueden cambiar sistemas opresores, sistemas de exclusión y todas las calamidades que el capitalismo y el neoliberalismo ha traído a América Latina.
Y hay que decir que hay miembros de ETA en otros países de América Latina. Sin embargo, no se mencionan nunca. Es México, Cuba, República Cuba, Dominicana. Exactamente. Entonces, Cuba y Venezuela, cuando efectivamente, como has mencionado, hubo en su momento acuerdo, concretamente del gobierno del presidente Felipe González, entonces presidente del gobierno español, con autoridades, en este caso el Ministerio del Interior de Cuba, igualmente con Venezuela, para que entonces miembros de ETA que estaban en Argelia, incluso en Panamá, pues fueran allá. Es decir, que y están efectivamente desvinculados de toda actividad armada, no tienen, están haciendo su vida, incluso han hecho sus familias allí en los respectivos países, pero no cabe duda que es un elemento que se utiliza en unas circunstancias muy particulares. ¿Con qué propósito? Con el propósito de dañar en lo posible las relaciones diplomáticas de estos países con el Estado español y con Europa, y enrarecer también no solo el ambiente diplomático, sino el ambiente político de los respectivos países. Y sin embargo, es curioso que esta agencia no mencionan en las notas, como bien se plantea, este jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, Jonathan Farrar, de que en Cuba existe un gran clima de seguridad. Eso lo dice él. Eso lo dice él, un clima de seguridad incluso para su delegación, y afirma que la sede diplomática estadounidense está bien protegida por la policía cubana, que en Cuba no hay condiciones para un conflicto a gran escala y que no existen grupos terroristas antiestadounidenses. Y es curioso que esto no aparezca, porque es relevante que un país que haya implementado una guerra a todos los niveles contra un pequeño país de Latinoamérica y el Caribe, como es Cuba, pues que exista una alegación estadounidense con una plena seguridad, con plenas garantías, contrario a lo que pasa en otros muchos lugares, donde la hostilidad hacia cualquier representación norteamericana es la orden del día, queman banderas, hacen actos de sabotaje, atentados incluso, y bueno, esto que debe ser una noticia relevante, pues no aparece nunca, y plantea el máximo diplomático estadounidense en Cuba, en La Habana, de que la delegación diplomática disfruta, es decir, que disfruta de una seguridad y de que no ve posible la existencia de grupos terroristas antiestadounidenses. Eso en cualquier otro escenario pues sería realmente un titular, teniendo en cuenta ese histórico enfrentamiento existente. Hay un bloqueo económico, financiero y comercial que se mantiene durante ya 50 años, y además toda la guerra al terrorismo de Estado ejercido por esta potencia imperialista hacia Cuba, que ha causado la muerte de 3.478 cubanos, más de 2.100 incapacitados. Es decir, que a pesar de todo eso, una delegación estadounidense en un país como Cuba, que hay pues tiene absoluta tranquilidad, cosa que no goza en otra parte del mundo, en muchos lugares. Sí, no hay más que pasar por el malecón allí frente a la delegación norteamericana, la sección de intereses, y ves que está protegida por la policía. Incluso no puedes acceder a la acera donde está Cuba en todo momento, y yo creo que llevan 50 años en ello. Lo que trata es de que no haya ningún tipo de provocación ni excusa para que Estados Unidos emprenda acciones de cualquier tipo con la excusa de un ataque, qué sé yo, el lanzamiento de un cóctel molotov, cualquier cosa de este tipo, ¿no? Y entonces, bueno, pues sorprende, ¿no? Como tú dices, que en Cuba, precisamente, sometido a una guerra por parte del imperio, es donde más protegidos están, ¿no? Sí, ha habido una intencionalidad en esto, y es parte de todo este pretendido acoso mediático hacia dos países que están trabajando y luchando por constituir alternativas al modelo imperial que se pretende imponer. Sí, yo simplemente iba a decir que es curioso que no haya precisamente eso, ninguna acción, cuando hay que recordar que hay una base militar de Estados Unidos en territorio cubano. O sea, que no es solo que sea un país que tiene un bloqueo y una guerra económica contra Cuba, sino que además de eso, en territorio cubano existe la base militar de Guantánamo, y yo creo que, vamos, no ha habido ningún caso de algún tipo de acción contra los militares o que haya en esa zona.
Sí, evidentemente. Tiene una parte del territorio cubano ocupado en contra de la voluntad tanto del gobierno como del pueblo cubano. Y sin embargo no pasa nada. El gobierno cubano no quiere caer en ningún tipo de... No quiere darle la excusa, ¿no? Pues finalmente claro, tiene el argumento moral para poder recuperar su territorio, pero indudablemente no va a iniciar una guerra por recuperar ese territorio, ¿no? Algún día, esperemos que algún día se recupere por las vías más civilizadas. Yo quería, por acabar este asunto, decir también que en los últimos días, con este tema de la supuesta relación de ETA con Cuba y Venezuela, Televisión Española, el canal público español, que se le supone que como canal público tiene que tener un poquito de sensatez en su información, realizó un reportaje en Informe Semanal, que es el programa, titulado La retaguardia de ETA. Y en él se dijeron cosas como las siguientes. Una ETA debilitada por el acoso policial en Francia fundamentalmente, ha visto en Venezuela una alternativa para evitar su persecución. Y a lo largo de todo el programa pusieron imágenes de estas personas que en su momento militaron en ETA, que viven en Venezuela, algunos hace 35 años, después de los acuerdos entre Carlos Andrés Pérez, esa persona fallecida, del que hablaremos en próximos programas porque tiene un pasado de verdadero terror, un verdadero terrorista de Estado, y Felipe González, otra persona que también tiene su pasado de terrorismo de Estado, ¿no? En este caso relacionado con el GAL. Y en todo el reportaje se pusieron las imágenes de estas personas, más o menos tratando de decir que en estos momentos, con el gobierno de Chávez, es cuando estas personas se han de alguna manera incorporado de nuevo a la actividad de ETA, incluso siendo el soporte, algunas de ellas, para el refugio de personas, de activistas de ETA que están llegando a Venezuela, ¿no? Sin ningún tipo de pruebas, porque las únicas acusaciones que aparecen en el reportaje son las de la oposición venezolana, antichavista. Aparece una persona que en su momento militó en el chavismo y que es un rabioso antichavista en estos momentos y que siempre es de las personas, de los políticos, pues que saca todo este tipo de temas, cualquier tema para atacar al gobierno, y salen periodistas de los medios privados de oposición. Esas son las pruebas y esos son los testimonios, ¿no? El resto, pues es la invención, indudablemente, de los medios de comunicación. No hay absolutamente nada en todo este asunto, no hay ninguna prueba, y finalmente hay que reiterar que fueron personas que fueron por unos acuerdos entre un gobierno venezolano anterior a Chávez, muchos años antes de Chávez, y un gobierno del PSOE, de Felipe González, ¿no? Igual que el que hay ahora de Zapatero. Sí, y además, no sé, esas sospechas también resultan un poco, aparte por lo que has dicho, porque sacan a miembros o exmiembros, gente que ha militado en ETA, pero que lleva 30-35 años en el país. También es cierto que en años recientes se ha extraditado desde Venezuela con Chávez. Uh-huh. Creo recordar que en alguna ocasión se ha extraditado. Entonces, tampoco es tan clara, ¿no? No tiene demasiado sentido esa acusación, y yo creo que lo que traes ahí es una maniobra más de acoso mediático, uh-huh, pues en este caso contra el gobierno de Hugo Chávez.